Hola, buenas noches. Mi nombre es Dulce María Pavón Jiménez. Soy su docente en esta clase de Sociología Jurídica. Soy abogada por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y tengo mi maestría por parte del IEU, igual en Derecho. Es para mí un gusto ser su docente. A la compañera que está conectada en vivo, le pido que por favor, si tiene alguna duda, abra el micrófono y me interrumpa, ya que no veo la pantalla donde levantan la manita, ¿vale? Igual, si se llegan a conectar a alguien más y les puedes mencionar, sin tema. Bueno, vamos a hablar de los fundamentos de la sociología jurídica, ¿ok? Es una materia. Hola, Salvador, buenas noches. Mi nombre es Dulce María Hola, Jiménez. Voy a ser tu docente en esta materia de sociología jurídica. Para mí es un gusto darles la clase. Agradeceré que eh, cuando tengan alguna duda me interrumpan porque estoy en la pantalla de las diapositivas, entonces no puedo ver si levantan la mano, ¿vale? Pero ustedes me interrumpen para que podamos ir aclarando dudas. de acuerdo, muchas gracias y mucho gusto. Buenas A, noches a todos. a ti, Salvador, un gusto. Bueno, vamos a empezar con esta materia de sociología jurídica, la cual es muy rica en información. Vamos a hablar esta semana de todo lo que son los fundamentos, ¿ok? El objetivo que queremos nosotros como docentes de esta semana, de esta materia, es que identifiquen todos los elementos fundamentales de la sociología para jurídica. Sobre todo, que esta semana aprendan las diferencias de la sociedad y las ciencias jurídicas. Ahora, no les pongo este video. Bueno, se los voy a poner y me dicen si lo escuchan. Si no, para que lo quite. Ustedes me dicen. ¿Sí se escucha? No, no se escucha. Ok, nos lo vamos a saltar. Es un video donde les dan la bienvenida a la materia y les hacen un breve resumen de lo que vamos a ver esta semana. Pero no pasa nada si no lo vemos. ¿Cuáles son los fundamentos de la sociología jurídica? Bueno, primero vamos a ver cómo se define la sociología jurídica. Y se define como la disciplina que explica las causas y fenómenos interrelacionados que configuran el derecho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de sociología jurídica, no de sociología per se. Esto es muy importante que lo veamos. En esta unidad vamos a estudiar los fenómenos de la sociología jurídica, las escuelas y corrientes sociológicas, así como el estudio de la sociedad humana, sus fenómenos de cambio que permitirán visualizar su orden social y las normas. Aquí tenemos que contextualizarnos, jóvenes, en la sociedad y cómo estudia la sociología a esta sociedad, pero desde el ámbito jurídico, ¿ok? Por eso vamos a hablar primero de las ciencias del derecho y la sociología jurídica. Otra definición de sociología jurídica, aparte de que explica las causas y fenómenos interrelacionados que configuran el derecho, es que también lo podemos definir como aquella disciplina que se dedica a explicar las causas y efectos de las normas jurídicas en la sociedad. ¿Ok? ¿Qué es lo que causa esta norma y qué efecto tiene esta norma dentro de la sociedad? Su objetivo es que comprender el comportamiento humano, ¿ok? Pero desde esas motivaciones que impulsan a las personas a actuar de cierta manera dentro de un entorno legal y social determinado. Aquí nos tenemos que contextualizar desde hace muchísimo tiempo que se empezó a estudiar a los seres humanos. La sociología nace como ciencia. Entonces se empieza a estudiar al ser humano desde si son buenos, si son malos, cómo se configuran las sociedades, por qué tiene que haber un líder en ciertas sociedades. Toda esta parte la empiezan a estudiar y entonces se dan cuenta que necesitamos estudiar la sociología, pero ahora desde la parte legal, desde la parte jurídica y cuáles son las causas y efectos que tiene el derecho en esta sociedad, ¿ok? Ahora,
Por otro lado, el derecho se concibe como la ciencia encargada de regular el comportamiento de los individuos en la sociedad mediante normativas que promueven el crecimiento colectivo y la armonía social. Pusimos esta definición porque hay muchísimas de derecho, así como hay muchísimas de sociología jurídica. Pero ahorita lo que queremos es enlazar ambas materias. Por eso ponemos una definición de derecho donde nos habla desde este crecimiento colectivo, pero sobre todo desde lo social. Y aquí nos habla esta definición de una armonía social, mientras que la otra definición es, para la sociología, es lo que impulsan a las personas a actuar de cierta manera dentro de un entorno legal, ¿vale? Entonces, ahorita que ya estamos contextualizados de qué es lo que estamos estudiando en la sociología jurídica y cómo ve la sociología jurídica al derecho y viceversa, vamos a hablar ahorita un poco de la metodología de investigación. La sociología del derecho o sociología jurídica utiliza métodos propios de las ciencias sociales, pero también la estadística. ¿Por qué? Porque la estadística es muy útil y muy amplia para analizar el comportamiento de los actores jurídicos, como lo son los legisladores y los jueces, pero así también para aplicarla en los receptores de las normas, que son todos los ciudadanos, somos todos los ciudadanos, ¿ok? Este enfoque investigativo permite comprender las dinámicas sociales que influyen en la creación, en la aplicación, pero sobre todo en el cumplimiento del derecho, porque va a contribuir así en el desarrollo de políticas y prácticas legales más eficaces y acordes con las necesidades de la sociedad. Para eso nos sirve la sociología jurídica, para contribuir en el desarrollo de estas políticas y prácticas legales, y que esto sea muy útil para la sociedad. O sea, que no se quede solamente en, pues están aplicando, pero no sabemos si está acorde a lo que vive la sociedad y no sabemos si es la práctica más eficaz. Ahora, la ciencia del derecho se va a centrar en el estudio de la relación entre hechos y normas. En este contexto, el derecho se va a entender como el medio a través del cual los individuos se guían en sus acciones dentro de la sociedad. Y por un lado, observamos que el derecho establece las pautas y reglas que regulan el comportamiento humano en diferentes contextos. Esto es en cuanto a la ciencia del derecho. Ahora, por otro lado, la sociología jurídica se enfoca en analizar los fenómenos sociales que se desarrollan en paralelo al derecho. ¿Okay? Aquí ya vamos viendo la diferencia. Estos fenómenos pueden incluir tanto acciones humanas como aspectos naturales que influyen en la dinámica social y legal. Y por eso aquí tenemos los hechos y los hechos naturales. ¿Ok? Hechos naturales, por ejemplo, bueno, es que eso ya sería una catástrofe natural, pero aspectos naturales que vienen dentro de la naturaleza del ser humano. ¿Ok? Ahorita vamos a seguirlo viendo. Para que ustedes sigan ampliando sus conocimientos sobre la sociología jurídica y por qué estudiar la sociología jurídica, los invitamos a ver este video, que no les pongo ahorita porque aparte de que nos quita tiempo, no lo vamos a poder escuchar. Pero en resumen, la sociología jurídica se ocupa de estudiar los hechos sociales y naturales que interactúan con el derecho, proporcionando así una comprensión amplia de cómo se estructura y se aplica el marco legal en la sociedad. ¿Ok? ¿Quiénes son los fundadores de la sociología? Esto siempre lo tenemos que ver, aunque sea un poquito tedioso, porque necesitamos saber de dónde emana, qué significa, por qué fue necesaria, y esto nos lleva a ver siempre a los precursores. La sociología como ciencia del estudio de la sociedad humana y sus estructuras tiene sus raíces en una serie de precursores cuyas ideas y contribuciones sentaron las bases para el desarrollo de esta disciplina. A continuación vamos a presentar a los más importantes y son los sofistas. Ojo,
Aquí estamos estudiando sociología jurídica. No queremos que se aprendan nombres, fechas. Es solamente como cultura general para que ustedes lo conozcan, ¿vale? Entonces, solamente les voy a dar de cada uno de los precursores los elementos más relevantes. Los sofistas estaban en la antigua Grecia. Por eso les digo que el estudio de la sociología jurídica se remonta a hace muchísimo tiempo. Los sofistas estaban en la antigua Grecia y representaron una corriente de pensamiento que desempeñó un papel fundamental en la evolución del ser humano como ser social. Aquí empiezan a comprender cómo el ser humano fluye mejor si está dentro de una sociedad. ¿Por qué no es natural que un ser humano esté aislado? ¿Por qué el ser humano es un ser por naturaleza social? ¿Vale? Y lo que ellos se caracterizan es porque aparte de estudiar la vida social, ellos empezaron a mezclar también al ser humano y la sociedad con la religión, el arte y la literatura. ¿Ok? Este es uno de los precursores que son los sofistas. Otro aspecto importante del trabajo de los sofistas fue su atención a las estructuras políticas y jurídicas de las sociedades griegas. Ok, ahora pasamos de los sofistas a Aristóteles. Aristóteles es uno de los más grandes pensadores de la antigüedad. No va a ser diferente aquí en la sociología jurídica y dejó un legado duradero en el estudio del comportamiento humano y la sociedad. Su profunda reflexión sobre la naturaleza humana y su relación con la sociedad abarca una amplia gama de temas, desde los comportamientos políticos hasta las influencias sociales y los cambios en las polis griegas. Aquí Aristóteles destaca más por ver al ser humano como desde su naturaleza, desde sus entrañas, pero cómo se está conformando esta sociedad, cómo tiene que haber ciertas, ciertos grupos donde se tienen que tener ciertos aspectos políticos, ¿no? La parte de los líderes. ¿Por qué se tiene que tener un líder? ¿Por qué es mejor una sociedad basada en ciertas formas de liderazgo? Todo esto lo empieza a dejar y a entrelazar Aristóteles, ¿ok? Aristóteles, además de eso, empezó a ver la división de clases dentro de la sociedad y los grupos sociales. Bueno, en los tiempos de Aristóteles se daban mucho estas diferencias de estatus y el poder que afectaban en la vida cotidiana. O sea, no era lo mismo ser una persona de la más alta esfera social a ser de los más bajos, o bien a ser una persona en ese momento muy acaudalada, con mucho dinero, y aparte que fuera religioso, ¿no? Eso él lo empieza a clasificar y de ahí su relevancia. Otro de los pensadores de la sociología jurídica es Thomas Hobbes. Él es un filósofo del siglo XVII y es conocido por su influyente sistema de filosofía científica. ¿Ok? Aquí él aborda todo lo que es la filosofía científica y entonces para estudiar la sociología empieza a traer varios temas que van desde la naturaleza humana hasta la organización política de la sociedad. Aquí, si bien Aristóteles retoma todo esto o establece todo esto de la sociedad organizada políticamente y cómo es bueno tener un líder y todos estos comportamientos políticos, él lo ve más desde cómo se van a organizar, ¿ok? Y por qué se tienen que organizar. No tanto desde esta división de clases sociales y políticas, no lo ve tanto así. Ahora, otro es Claude Henry de Roubaud, disculpen francés, conocido como el conde de Saint-Simon. Nació en París en 1760. Estos se los ponemos para que siempre se contextualicen de en qué época estamos hablando, ¿ok? Y esta es una época marcada por agitaciones políticas y cambios sociales profundos. Él participó activamente, de hecho, en luchas de emancipación de América del Norte y en la Revolución Francesa.
experiencias que le fueron dejando una visión enriquecida hasta cierto punto sobre la sociedad y la política. Él con todos estos aprendizajes se le empieza a denominar como uno de los precursores, pero ya de la sociología moderna, porque sus ideas sentaron las bases para el desarrollo posterior ya de esta disciplina como la conocemos el día de hoy. Augusto Comte es una persona muy conocida, de hecho ustedes seguramente lo han escuchado en sociología, pero en este caso vamos a hablar de él y sus aportaciones a la sociología jurídica. Es importante mencionar que él viene de una familia sumamente católica y de la monarquía, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque es desde el momento, desde la forma en la que él creció y vivió dentro de esta sociedad. Y lo hace en un momento de agitación política y social en Europa, ya que él nació en 1798. Y al igual que Comte, se enfrentó a la preocupación fundamental de cómo restaurar el orden en medio del caos. El caos que deja, ¿quién? La Revolución Francesa, por las fechas. Para Comte, la Revolución Francesa fue un parteaguas en su historia y en la de la humanidad al establecer la primacía del hombre como agente responsable de sus propios actos. No dejárselo todo a Dios, no dejárselo todo a la religión, sino ya hacerte responsable tú, ser humano, y ser humano como sociedad de tus propios actos. Este cambio de paradigma de lo católico a lo humano llevó a la necesidad de construir una nueva sociedad. Pero esta sociedad ya basada en principios científicos y racionales, ya no como estábamos antes con antiguas creencias religiosas y metafísicas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos conociendo a todos estos pensadores y precursores de la filosofía. Aquí estamos viendo a Emile Durkheim. Él es reconocido como uno de los pilares fundacionales de la sociología moderna. Dedicó su vida académica a establecer la sociología como una disciplina científica rigurosa. Su legado se encuentra plasmado en 3 obras fundamentales que marcaron un antes, un después en la historia de la filosofía. Y si se dan cuenta, seguimos avanzando en años. Por eso hablamos que ya estamos en la sociología moderna. En 1895, las reglas del método sociológico. En 1897, la división del trabajo social. Y en 1897, el suicidio. ¿Ok? Ahora, creo que este personaje todos lo hemos leído, conocido, escuchado, y es Karl Marx. Él dejó una huella indeleble en el desarrollo de la sociología, influyendo de manera esencial en su evolución. Su enfoque teórico buscaba fusionar la vasta herencia del conocimiento social en un cuerpo teórico coherente. Su objetivo principal era desentrañar el proceso del desarrollo de la humanidad con la intención de catalizarlo y dirigirlo hacia una transformación radical. Marx aspiraba a remodelar la sociedad, pero dentro de un marco que él consideraba ya predeterminado en gran medida. El marxismo es un tema muy, muy amplio, no terminaríamos, creo que podríamos hacer una materia completa y nos quedaríamos cortos, ¿no? Entonces, insisto, ahorita solo estamos viendo lo más relevante de cada uno de estos pensadores. Max Weber fue un destacado sociólogo, jurista y economista alemán, nacido en abril de 1864. Insisto, seguimos avanzando en años y en ese entonces parte del reino de Prusia, que hoy es Alemania. Él nace en todo en estos estados, en estos países, y es reconocido como uno de los fundadores de la sociología moderna y una figura central en el desarrollo, pero ya de la teoría sociológica. Si se dan cuenta, lo que hace Marx y Weber, ya le empiezan a poner la metodología a la sociología y ya empiezan a poner los cimientos teóricos para verlo como una ciencia. Weber realizó importantes contribuciones en diversos campos del conocimiento, incluyendo la sociología, la economía, al igual que Marx,
la filosofía y la ciencia política. ¿Ok? Son grandes pensadores, grandes ilustres que ya fueron conjuntando sus esfuerzos para colocar todo en un marco teórico que ya se pudiera hablar de una ciencia. Ahora, en este video están los clásicos de la sociología. Es un video que a mí en lo personal me gusta mucho porque en minutos ven todos los clásicos y lo que les acabo de decir, pero de una forma más ilustrada, de una forma hasta cómica, diría yo, en ciertas partes. Yo sí los invito a ver mucho este video porque les va a explicar los pensadores y sus grandes obras. Ahora, el estudio de la sociedad humana. La sociología como disciplina científica se centra en el estudio, pero en un estudio sistemático del comportamiento humano en el contexto de la sociedad. ¿Qué quiere decir sistemático? Quiere decir que es a través de todo un sistema que vamos a estudiar el comportamiento humano, pero no vamos a estudiar el comportamiento humano de una persona que vive en una colina y no ha visto a nadie, de un ermitaño, no. Estamos hablando de que vamos a estudiar a ese ser humano dentro del contexto de la sociedad. Y entonces se tiene que estudiar a ese ser humano desde diferentes aristas, desde si fuera líder, si fuera en ese momento de la categoría social más baja, si fuera religioso, si fuera un político o un influyente, si fuera un jurista, si fuera un pensador. O sea, todo eso se tiene que empezar a estudiar. El objetivo es comprender las relaciones interpersonales y los patrones de comportamiento que se observan de manera regular en la sociedad. Vamos a estudiar a diferentes individuos con las mismas categorías, con las mismas condiciones de vida, para entonces empezar a ver esos patrones, ¿ok? Porque a partir de la observación y de observar lo mismo en diferentes momentos, se empiezan a aprender los patrones y se empieza a crear todo este aprendizaje de la sociedad humana. En este sentido, la sociología se enfoca en analizar al ser humano en su dimensión social, considerándolo como la unidad fundamental del estudio de la sociedad. ¿Ok? No hay sociedad sin el estudio del ser humano. Punto. Por eso es la parte central. Ahora, esto lo hacen, como ya lo dije hace un momento, a través de la observación y el análisis riguroso. La sociología no se puede estudiar leyendo. La sociología se tiene que estudiar a través de la observación directa del ser humano. Y después de esa observación se tiene que hacer un análisis riguroso, ¿ok? Porque la sociología busca identificar y comprender tendencias, estructuras sociales que influyen en el comportamiento individual, pero también en el comportamiento colectivo. ¿A qué nos referimos con esto? Que el comportamiento de una persona que está en una sociedad, por ejemplo, hoy, en una sociedad mexicana, va a ser muy diferente que una persona que se va al extranjero, a Argentina. El comportamiento de ese mexicano va a ser diferente cuando está con una sociedad mexicana y cuando está en una sociedad argentina. ¿Y eso cómo se hace? A través de un estudio individual, pero también colectivo. Va a examinar cómo los individuos interactúan entre sí, cómo estas interacciones están influenciadas por factores como la cultura, la economía, la política y la historia. Porque seamos honestos, o sea, el ser humano no es el mismo un abogado que esté en Puebla capital, ejemplo, que en un pueblo de Veracruz, donde son 5 horas de camino para la capital, para llegar a Veracruz o para llegar a Jalapa, y no hay señal de internet. Los dos son abogados, los dos son profesionistas, los dos tienen la misma edad, supongamos, pero son diferentes perspectivas porque les influye la economía, les influye la cultura, les influye su propia historia, ¿ok? Y desde esta perspectiva, la sociología se interesa en estudiar tanto los aspectos más generales de esta vida social como instituciones y normas sociales. Aquí ya vamos viendo cómo vamos introduciendo al Estado, ¿ok? Cómo también los comportamientos individuales y las experiencias personales influyen
en el estudio de la sociología. En última instancia, su objetivo es proporcionar un entendimiento profundo de la complejidad de la vida en sociedad y comprender el análisis y la solución de los problemas sociales que enfrenta la humanidad. Porque, ojo, al tener esta observación y el análisis, vamos a ver que la sociedad enfrenta problemas. Entonces, ¿cómo vamos a poder solucionar estos problemas? A continuación, exploraremos algunos conceptos clave, examinando cómo se interrelacionan para dar forma a la vida social. El primer punto es la socialización. ¿Qué es la socialización? Es un proceso fundamental que permite a los individuos adaptarse a la sociedad, aprender sus normas, valores y comportamientos. A través de ella, la sociedad transmite su cultura y modela el comportamiento de sus miembros, lo que contribuye a mantener la cohesión social y la estabilidad. Y esto lo vemos con los bebés, lo vemos con los niños, que nosotros, los adultos, somos responsables de ellos, de adherirlos a esta sociedad, de introducirlos a esta sociedad. Y entonces se les enseña a qué deben salir vestidos, a cómo deben vestirse. No es lo mismo que vistamos aquí a un bebé a la Antártida. La cultura es diferente y esa cohesión con la sociedad es muy diferente. Por ejemplo, en Dinamarca, me parece, las carriolas de bebés se quedan afuera de los cafés, nadie se roba a los bebés están durmiendo a -3 grados centígrados y los bebés tienen mamelucos que son, ¿cómo se dice?, especializados en climas bajo cero, y es para que los bebés no se enfermen. Eso lo ve una madre mexicana y nos mata, ¿no? O sea, mata a los de Dinamarca y les dicen, no, porque aquí nada más hace un tantito de aire y ya las abuelitas ya le pusieron el gorro, la chamarra, el abrigo, cobija, etcétera. Entonces, toda esta socialización es el trabajo que hacen nuestros padres con nosotros y lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, que nosotros les empezamos a pasar y a introducir toda esta parte de cómo nos debemos comportar y cuál es nuestra cultura. Y esto va a depender de dónde nacimos. Ahora, otro de los puntos es los grupos sociales. Los grupos sociales son unidades básicas de organización en la sociedad donde los individuos interactúan y comparten normas, valores y objetivos comunes. Estos grupos pueden ser de diversos tipos, como familiares, educativos, económicos, políticos, religiosos, de ocio, cada uno con su propia dinámica y función en la sociedad. ¿Ok? Puede ser por equipos deportivos. Ahorita con el Mundial vemos que gran parte de la sociedad le interesa, es afín a este deporte, pero también lo podemos ver por religión, ¿no? Están los católicos, están los cristianos, están los mormones, o sea, todo al final se termina agrupando, dependiendo el tema que ustedes quieran, hasta en el trabajo, ¿no? Los que son de TI, los que son de compras, los que son de financiero, siempre terminamos agrupados socialmente y siempre vamos a tener valores y objetivos comunes y aunque no lo veamos, también normas. Otra de las clasificaciones son el estatus y el rol social. Aquí se va a referir al lugar que ocupa un individuo en la estructura social y las funciones que desempeña en ella. El estatus puede ser adquirido u originario, y se relaciona con categorías como posesión de bienes materiales, función en el trabajo, empleo, funciones sociales, cultura, los analfabetos, humanistas, académicos, doctores, religión, católicos, agnósticos, biología, género, sexo, edad, belleza personal, color, peso, que influyen en la posición y el comportamiento de las personas en la sociedad. Ojo, aquí no estamos hablando de si está bien o está mal, de si hay categorías que están marginadas, no, aquí solamente estamos hablando de la clasificación per se. El punto 4, la cultura, que va a englobar las costumbres, tradiciones, instituciones y normas de una sociedad determinadas por su historia, geografía y valores compartidos. La cultura va a influir en los modelos de comportamiento y en la forma en la que las personas perciben e interactúan
el mundo que las rodea. Todo esto, jóvenes, ustedes ya lo saben, es simplemente ponerle nombre y ir clasificando pues no este conocimiento, sino hasta las propias vivencias, ¿ok? Lo que nosotros nos fueron dando para introducirnos a la sociedad es la socialización. Hay clasificación de grupos sociales, por supuesto. Los estatus y el rol social, todos los conocemos y depende también qué es lo que estemos buscando, ¿no? Hasta hay personas que dicen, ¿qué es el éxito para ti? Antes el éxito era tener mucho dinero y esto se veía en cuántos coches tenías, cuántas casas tenías. Ahorita ya no es así, es qué trabajo tienes, pero no es el trabajo solo el mejor pagado, sino el también qué también te la pasas trabajando. Ahorita ya en las nuevas generaciones ya no es quiero ganar 50,000 pesos, sino quiero trabajar desde casa. ¿Y cuánto quieres ganar? Eso lo vamos viendo. O sea, ya empiezan a cambiar las prioridades, pero al final las categorías existen. La cultura, que es algo que nosotros sí o sí siempre vamos a tener, independientemente de dónde hayamos nacido, la cultura siempre va a estar. Y otra de los factores es la sociedad y la población. Estas son unidades fundamentales de análisis en la sociología, donde la interacción entre individuos y grupos da forma a la estructura social y demográfica de una nación. La política de población juega un papel importante en la regulación y orientación del desarrollo social y económico de un país. Y aparte yo le agregaría jurídico, porque de acuerdo a cómo estamos conformados políticamente, también es cómo vamos a ir normando todo lo que está aconteciendo en cada país. Ahora, otra clasificación y la última son los grupos y cultura. Los grupos sociales, conocidos por su capacidad para compartir normas y valores, desempeñan un papel fundamental en la creación y reproducción de la cultura en una sociedad. Estos grupos influyen significativamente en la forma en la que sus miembros interactúan y se relacionan entre sí, contribuyendo a la configuración de la identidad cultural de la sociedad. Porque estos grupos crean reglas generales y se comportan de una forma similar, no igual, solamente similar, tienen intereses iguales o bien están delimitados geográficamente por lo mismo y esto hace que necesiten interrelacionarse. Entonces, como necesitan interrelacionarse y están interactuando entre sí, hace que este grupo se dé, ¿ok? Ahora, la forma de la relación humana en la estructura social la vamos a definir por la interacción dinámica entre los individuos que conforman una población en su entorno y contexto. Esta relación se va a materializar a través de diversos elementos que componen el sistema social, como la cultura, que abarca aspectos como el lenguaje, el arte, la religión, la recreación y el deporte, así como los valores que guían la vida en sociedad, como el gobierno, la propiedad, la estratificación social, perdón, la familia y los grupos. Estos componentes interactúan dentro de la estructura social, contribuyendo a definir la identidad y la comprensión de la sociedad en su conjunto. Ya vimos todos los factores que influyen. Ahora vamos a ver la sociedad y las ciencias jurídicas, porque hasta ahorita hemos visto todo lo que es sociología. Ahora vamos a ver cómo se relaciona con las ciencias jurídicas. Para comprender a fondo la relación entre la sociedad y las ciencias jurídicas, es fundamental abordar el concepto de cambio social. El cambio social representa una alteración significativa en las estructuras sociales, así como las normas, valores y dinámicas que la rigen. Esta transformación se manifiesta de diferentes maneras y abarca una amplia gama de aspectos de la vida en sociedad, desde modificaciones en la concepción del mundo hasta cambios. Estos cambios pueden ser demográficos, de institucionales y económicos, y el cambio social refleja procesos de transformación. Estos procesos de transformación pueden ser de origen variado y lo vamos a ir viendo más adelante. El estudio del cambio social implica indagar en las causas o factores que lo generan. Por eso decimos que la naturaleza es variada. Puede haber un cambio de sociedad por la evolución tan solo del ser humano,
Por eso tenemos las generaciones que marcan que si los millennials, que si la generación Z, todo esto lo estudia la sociología y va marcando que el ser humano va evolucionando per se, o sea, al evolucionar el ser humano, en su conjunto evoluciona la sociedad. Entonces, vamos teniendo características por el simple hecho de haber nacido en cierto año, ¿ok? Entonces, todo esto va haciendo que la sociedad vaya cambiando y el cambio social implica que se estudie el por qué se está cambiando. Este término va a adquirir relevancia en disciplinas como la historia, la economía y la política. Puede comprender desde revoluciones y cambios de paradigma hasta transformaciones más sutil en comunidades pequeñas. Ejemplo, una comunidad, su única fuente de agua se extinguió, se secó el pozo y tuvieron que emigrar a una sociedad más grande, más cercana a una capital, a una cabecera municipal. Eso va a generar un cambio social, ¿ok? Y son cambios muy, muy variados. O, por ejemplo, el COVID. Fue una pandemia mundial y claro que como sociedad cambiamos. Es esencial considerar conceptos como progreso e innovación al analizar este cambio social. Y aquí vemos que Karl Marx, desde la perspectiva de materialismo histórico, ofrece una explicación del cambio social. Ojo, estamos viendo el cambio social centrada en el sistema productivo de cada sociedad y el conflicto entre clases sociales antagónicas que este sistema engendra. De esta manera, el cambio social se entiende como el resultado del enfrentamiento entre fuerzas económicas y sociales que buscan redefinir las relaciones de poder y la distribución de recursos de la sociedad. La noción de desarrollo y progreso económico se erigen como un pilar fundamental en la evolución de las sociedades. ¿Por qué? Porque vemos aquí que Karl Marx, desde el punto económico, está viendo cómo este conflicto entre fuerza económica y social va a readaptar todo, ¿no? Y vemos que el desarrollo lo va a establecer como premisa el rápido progreso económico, aun cuando éste conlleve ajustes dolorosos y la reestructuración de las sociedades subdesarrolladas. La prosperidad material se posiciona como la prioridad, y el ideal es al que la sociedad aspira. Erradicar la pobreza y establecer una lógica concreta del desarrollo. Y aquí vemos cómo Karl Marx desde hace siglos lo dijo y seguimos como sociedad buscando eso. Erradicar la pobreza, tener una lógica concreta de desarrollo, que siempre estemos creciendo como sociedad, es algo que siempre hemos estado buscando, pero también por otro lado siempre hemos querido como sociedad hacernos más ricos, tener más cosas materiales. Eso es algo que seguimos viviendo. El concepto de subdesarrollo aquí está entendido como atraso, ¿ok? Representa el reverso no deseado de lo que se considera una sociedad avanzada, es decir, desarrollada. Y aquí nosotros vemos que seguimos con esta clasificación de países desarrollados, países subdesarrollados, países subdesarrollados o en vías de desarrollo y países tercermundistas o que ni siquiera están en vías de desarrollo, ¿no? Y entonces aquí tenemos nuestras primeras potencias, nuestra potencia mundial y toda esta parte económica que está repercutiendo en la sociedad. Ojo, aquí no se me vayan a la parte económica, aquí veámoslo a la sociedad. Y el progreso. El progreso se sigue una trayectoria ascendente y continúa hacia una meta mejor, pero al mismo tiempo es un proyecto interminable que puede generar frustración al intentar alcanzarlo. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre queremos mejorar y creo que es algo muy loable de todos. Creo que es necesario tener aspiraciones a más. No creo que sea saludable mentalmente el conformismo o el, miren, me voy a quedar aquí. Y no creo que exista una persona, una mente sana que diga, ay, no, ¿cómo me gustaría bajar de puesto? O sea, creo que eso no pasa, ¿no? Siempre aspiramos a más, a progresar, a ir escalando, a tener mejor salario, mejor vida, mejor trabajo.
En resumen, el estudio del desarrollo y el cambio social va a revelar la búsqueda constante del progreso económico y social en las sociedades humanas, porque al tener este progreso económico, por lo tanto, yo estaría cambiando de categoría social. Por eso van muy de la mano. Este camino hacia el desarrollo implica ajustes profundos y reestructuraciones significativas, así como la necesidad de abordar estas disparidades y desigualdades existentes, porque recordemos que aparte de querer siempre más y ser más ricos, también por otra parte estamos aspirando como países subdesarrollados a erradicar la pobreza, ¿ok? El concepto de subdesarrollo va a surgir como una contraparte no deseada al avance social. Es aquí una connotación negativa, ¿ok? Una diapositiva antes la veíamos como sinónimo de atraso. El cambio social como motor de transformación refleja la adaptación de las comunidades a nuevas realidades y desafíos. En última instancia, esta exploración nos ofrece una visión más compleja, completa de la complejidad social y nos invita a encontrar soluciones innovadoras para los desafíos de hoy en día. Ahora vamos a hablar de la globalización y los procesos sociales. La globalización social representa un fenómeno de alcance mundial donde se busca que todas las personas, sin importar su origen, posición económica y otras características, reciban un reconocimiento equitativo de sus derechos fundamentales. Y aquí abro un paréntesis. Si como sociedades ahorita tenemos países, seguimos teniendo países subdesarrollados, en vías de desarrollo y paupérrimos, imagínense, está padre, ¿no? Está muy interesante y es loable que todos aspiremos a una globalización. Pero también tenemos que ser conscientes de que no tenemos un reconocimiento hoy en día equitativo de nuestros derechos fundamentales. Ahorita la ONU con todas sus recomendaciones, hay países que no le hacen caso, seguimos teniendo a África con todo el problema de hambruna, o sea, seguimos en desear las cosas, no vivirlas, no tenerlas. Y este proceso implica una universalización en la forma en que los individuos son tratados, tanto por sus propios gobiernos como por la comunidad internacional en su conjunto. En esencia, la globalización social aspira, y seguimos en aspiraciones porque todavía no lo hemos logrado, a promover la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos del mundo, estableciendo estándares comunes de dignidad humana y justicia social en todas las sociedades. Y es por eso que ya se erradicó el trabajo infantil, pero si vamos a África, seguimos viendo a niños trabajando y siendo explotados. Es por eso que ya para esa dignidad humana ya se prohibió la mutilación de genitales en niñas y aparte menores de edad, bueno, es que son niñas, en países sudafricanos, donde esto era algo que culturalmente hacían. La mutilación ya está prohibida. Que esté prohibida, o sea, y que ya se haya creado este estándar, no significa que se esté cumpliendo. Lamentablemente así es. Se establecieron estos estándares comunes, pero no, esto no significa que se cumplan. Para seguir aprendiendo y profundizando el tema, los invitamos a revisar el siguiente artículo que va a analizar la estructura y el comportamiento social. Aquel que le apasiona todo esto de la sociología pueden tener esa lectura de apoyo que les va a dejar un buen sabor de boca. Ahora, vamos a hablar del estudio del comportamiento social con implicaciones legales. El estudio del comportamiento social con implicaciones legales es un campo interdisciplinario. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a combinar aspectos de sociología, de psicología y de derecho. Muchos me dicen, maestra, pero también de criminología. Ojo, aquí estamos hablando del surgimiento y del estudio de todo lo que es el comportamiento social con implicaciones legales. Ya la criminología ya es el estudio de la parte criminal, no es tanto de esta repercusión,
¿ok? Ni de esta implicación legal. La criminología estudia al criminal, no a la sociedad. Ok, ahora, este campo examina cómo las normas sociales, las actitudes y las creencias impactan en la conformación de leyes y políticas, así como en la aplicación y efectividad en las mismas en la sociedad. Además, se analiza cómo factores individuales y colectivos pueden influir en el comportamiento legal de las personas, las instituciones y los grupos sociales. A continuación, vamos a explicar la intersección entre el comportamiento social y el sistema legal. Vamos a destacar la importancia de comprender esta dinámica para abordar eficazmente los desafíos legales y sociales en esta sociedad. Y vamos a hablar de los factores sociales. Estos abarcan una amplia gama de influencias que moldean el comportamiento humano y tienen repercusiones significativas en la interacción con el sistema legal. Y aquí vamos a hablar de que sí depende, tiene gran influencia el entorno donde tú creciste y el entorno donde vives. No es lo mismo aquel individuo que se desarrolla en condiciones de extrema pobreza, aquel individuo que está bendecido o como ustedes lo quieran llamar, que se desarrolla en un ambiente de riqueza, de comodidades, de lujo, con educación, con comida, con alimentos y hasta lujos. ¿Ok? Estos factores no solo incluyen las relaciones interpersonales entre individuos, es muy importante que lo visualicen, sino también las características demográficas, o sea, de dónde están viviendo, dónde naciste. No es lo mismo un mexicano a un argentino y no va a ser lo mismo un, un poblano a un chilango. ¿Ok? Y estructuras sociales más amplias, como qué, como la cultura y el entorno en la que la persona se desenvuelve. En este contexto es fundamental considerar cómo las actitudes y creencias acerca del derecho juegan un papel crucial en la conformación del comportamiento legal de las personas. Porque aquí vamos a ver cómo se concibe el respeto a las leyes, la obediencia o cómo se nos inculca o cómo se nos enseña el violar estas normas. ¿Ok? Algunos factores sociales pueden actuar como protectores, contribuyendo a que una persona evite problemas legales o desarrolle conductas conforme con la ley. ¿Ok? Y esto lo vemos mucho con los valores que nos van inculcando. Ojo, esto no es una generalidad y aquí no nos vamos a dar golpes de pecho ni vamos a hablar de las personas que tienen millones y millones y aún así deciden robar. O las personas que son 5 hermanos, nacen en condiciones de extrema pobreza, el papá es ratero, les enseña el oficio a los niños y uno dice, no, yo voy a trabajar. No, aquí estamos hablando un poquito de generalidades, ¿ok? De la mayoría de los casos, no de esos puntos en particular que no son siquiera, es lo deseable, pero no es lo común. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, un fuerte sentido de pertenencia a una comunidad que valora el cumplimiento de las normas legales puede influir positivamente en las decisiones y acciones individuales. Por otro lado, ciertos factores sociales pueden aumentar el riesgo de conflicto con la ley. Por ejemplo, la exposición en entornos desfavorecidos, la falta de acceso a recursos sociales y económicos pueden contribuir a comportamientos delictivos o a una percepción negativa del sistema legal. De yo voy a matar porque a mí me mataron, a mi papá me mataron, a mi hermano, y yo quiero hacer justicia por mi propia mano. Estamos, insisto, hablando de las generalidades. En última instancia, comprender cómo los factores sociales influyen en el comportamiento legal es esencial para desarrollar políticas y prácticas legales más efectivas y equitativas. Al abordar las condiciones sociales subyacentes que influyen en el comportamiento humano, se puede trabajar hacia la creación de un sistema legal
justo y accesible para todos los miembros de la sociedad. No solo para la parte general, sino para todos, ¿ok? Los factores sociales abarcan una variedad de dimensiones que influyen en la forma en que las personas interactúan entre sí y se relacionan con el sistema legal. A continuación vamos a detallar algunos tipos de factores sociales y su impacto en el comportamiento humano. Las características demográficas sociales. Estas van a incluir, variables como la edad, el género, el nivel socioeconómico y la etnia. Entre otras, estas características demográficas pueden influir en la forma en la que las personas perciben y responden al sistema legal, así como en su acceso a recursos y oportunidades dentro de la sociedad. Insisto, no es lo mismo una mujer mexicana aquí a en un país musulmán. No va a ser lo mismo, no tenemos las mismas oportunidades dentro de la sociedad ni el mismo acceso a recursos. La estigmatización se refiere al proceso de etiquetar a ciertos grupos sociales como desviados, peligrosos o no conformes con las normas sociales establecidas. Este estigma puede tener un impacto significativo en la autoestima y la identidad de las personas, así como su interacción con el sistema legal. Y esto lo vemos, por ejemplo, con los grupos de pandilleros, ¿no? Cuando una persona nace en barrios donde hay muchas pandillas, ellos sí o sí se vuelven pandilleros, hacen lo que les piden para iniciarse en esa pandilla y como sociedad los catalogamos como pandilleros, aunque no hayan hecho nada malo. Entonces ellos mismos se conciben como pandilleros y dicen, pues si ya piensas que lo soy, pues ¿qué pasa si lo hago? ¿No? El sistema educativo. La educación juega un papel crucial en la socialización y en el desarrollo de los individuos. El acceso a una educación de calidad puede proporcionar a las personas las habilidades y oportunidades necesarias para participar de manera efectiva en la sociedad y evitar el contacto con el sistema legal. Yo creo que la educación es una de las grandes herramientas que tenemos como seres humanos y entre más educados estemos, menos problemas vamos a tener, no tanto, dejen ustedes la parte legal, sino dentro de una sociedad, porque entonces nos volvemos respetuosos, porque entonces entendemos cómo funcionamos, tanto mentalmente como socialmente, y entonces nos va haciendo más fuertes, ¿ok? Más fuertes como individuos y por ende como sociedad. La normalidad. Este factor se refiere a situaciones o eventos que se desvían de lo que se considera normal o esperado en una sociedad. Por ejemplo, la pandemia del COVID. Ella generó una serie de cambios en el comportamiento social y ha llevado a la adopción de medidas extraordinarias por parte de los gobiernos y las comunidades. Nos tocó vivirla, creo que no hay nada más que decir. Participación de amigos y familiares. Las relaciones interpersonales desempeñan un papel fundamental en la formación de valores, actitudes y comportamientos. La influencia de amigos y familiares puede ser determinante en la toma de decisiones de una persona y en su comportamiento legal. El vecindario, que es lo que hablaba yo hace un ratito, el entorno físico y social en el que vive una persona puede influir en su percepción de la seguridad, el acceso a servicios, recursos, la calidad de vida en general. Los barrios con altos niveles de desigualdad, pobreza, delincuencia pueden aumentar el riesgo de conflictos legales y afectar la percepción de la justicia en la comunidad. ¿Ok? Ahora, las relaciones sociales son el tejido que une a las personas y grupos dentro de una sociedad basadas en normas y protocolos aceptados. Estas interacciones son objeto de estudio de la sociología y representan la máxima complejidad del comportamiento social. Espérenme 2 segundos, necesito ver en qué diapositiva vamos, porque estamos a 5 minutos de que termine. Bueno, entre las características de las relaciones sociales vamos a hablar de las materiales. Estas relaciones van a implicar intercambios de objetos o recursos tangibles, incluyendo aspectos económicos y materiales que se reflejan en transacciones comerciales, acuerdos financieros o intercambio de bienes. Ideológicas, o sea, las materiales es aquello que tú intercambias que puedes tocar.
¿ok? Las ideológicas son las que compartimos o transmitimos, pero como el pensamiento, valores morales, creencias religiosas, ideológicas, políticas, o aquellas que no podemos ver, que son cosas abstractas, que podemos hablar de política, pero no la vamos a tocar, ¿ok? Relaciones afectivas, que son las que se establecen con personas cercanas a nuestro entorno íntimo, como amigos, parejas sentimentales o compañeros con los que vamos desarrollando vínculos emocionales profundos y significativos. Las relaciones familiares, que bueno, son las que se dan dentro de nuestro entorno familiar, las laborales, mismo dentro del entorno del trabajo, las circunstanciales, son relaciones, ojo, superficiales y efímeras que se establecen con desconocidos en contextos específicos como en el transporte público, en una tienda o eventos sociales. A menudo carecen de un vínculo emocional significativo y tienden a ser olvidadas rápidamente. Creo que ahorita los que tomamos transporte público, nadie nos acordamos del chofer que hoy iba manejando, ¿no? Y no nos sabemos ni su nombre ni nos interesa. La organización social es un componente esencial de la estructura de cualquier sociedad y se va a definir como un sistema interno que interactúa en la sociedad en su conjunto, influyéndose mutuamente. En su esencia, una organización está compuesta por individuos que colaboran en la búsqueda de objetivos específicos, estableciendo así una red de interdependencia que se conoce como patrón sinérgico. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero también tenemos la desorganización social, que es lo contrario. El entorno en el que una persona crece puede influir en sus tendencias criminales. Esta teoría sociológica destaca la importancia del vecindario, como lo vimos, en la determinación de la propiedad de la comisión de delitos por parte de los individuos. Otra cosa es el control social, que es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en la sociedad. Va a actuar como un mecanismo regulador que asegura el cumplimiento de las normas y los valores aceptados socialmente. Ahora, las instituciones, creencias y valores en la sociedad. Las instituciones sociales son sistemas de convenciones organizadas y duraderas que operan independientemente del gobierno o la ubicación geográfica. Dirigidas por una infraestructura reconocible, estas instituciones juegan un papel crucial en la organización y estabilidad de la sociedad. Las creencias sociales se centran en la fe individual en el presente, independientemente de la influencia de antepasados, contemporáneos o descendientes. Si no, imagínense, todos los mexicanos amaríamos al Dios de la lluvia, ¿no? Son nuestras creencias sociales actualizadas o actuales, ¿ok? Son expresiones de la autonomía individual y reflejan la diversidad del pensamiento de la sociedad. Los valores sociales son los principios compartidos que guían el comportamiento de los miembros de una sociedad. Estos valores promueven la convivencia respetuosa y armoniosa entre los individuos, proporcionando un marco ético para las interacciones sociales. Ahorita ya no nos va a dar tiempo de ver todo lo que es el orden social. La verdad es que la materia de sociología jurídica es muy vasta y por más que traté de irme lo más rápido posible, no me fue posible terminar todas las diapositivas. Todavía nos faltan como 10 diapositivas, tardaríamos como 20 minutos más y soy muy respetuosa de su tiempo. Vamos a... Aquí lo que les voy a mencionar, si me permiten, van a ser unos 5 minutitos, donde les voy a ir hablando de los puntos más importantes de estas diapositivas. Aquí volvemos a retomar el orden social y las normas jurídicas. No se preocupen de que no lo estamos leyendo a fondo. Ya lo vimos, es solamente abordarlo desde otros puntos de vista y cómo se da toda esta conducta normativa dentro de la sociedad. ¿Ok? Las normas jurídicas son elementos fundamentales en la organización y regulación de una sociedad, ya que poseen 3 características esenciales que definen la naturaleza y la función en el ámbito legal. Esto lo hemos visto en otras materias, como es la imperatividad, es decir, que tiene un mandato o una provisión que tiene que ser acatado por los ciudadanos, que son generales, que son coercibles, ya que en caso de que no la cumplas, hay un mecanismo para que
seas castigado por no haberlo cumplido. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de que la doctrina jurídica establece una serie de elementos fundamentales para comprender la naturaleza y el funcionamiento de las normas jurídicas. Insisto, me voy muy rápido porque esto, si bien es parte de la sociología jurídica, esto ya lo vieron en otras clases. Y es el sujeto jurídico, el objeto jurídico, la relación jurídica, su consecuencia jurídica y la finalidad. Nos habla de que existen diversas clases de normas jurídicas, esto ya lo han visto, que es el derecho público con el privado, el positivo con el necesario, el normal y el especial, el general con el particular. ¿Ok? Aquí les dejan una lectura para que ustedes puedan abordar más a detalle toda esta clasificación. Y en resumen, el estudio del orden social y las normas jurídicas nos brinda una comprensión profunda de cómo se organizan y regulan las sociedades humanas. Estas están estrechamente vinculadas y se complementan mutuamente, mientras que el orden social provee un contexto para la creación y aplicación de las normas jurídicas. Estas últimas contribuyen a mantener y regular dicho orden al establecer estándares de conducta y resolver disputas entre los miembros de una comunidad. Esto es para lo que nacen y se crean todas las normas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la actividad que tienen que realizar esta semana. Y es sobre el periodo clásico del derecho romano. Tienen que analizar el cambio social y cómo influye en la creación y aplicación efectividad de las normas jurídicas. Las instrucciones son, tienen que leer detenidamente los ejemplos de los cambios sociales proporcionados a continuación. El primero, avance tecnológico, es decir, el desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación. El segundo, movimientos sociales y derechos civiles. Los movimientos sociales en pro de la igualdad de género, la inclusión racial, la diversidad sexual y otros derechos civiles, ¿ok? Otro de estos cambios sociales, el cambio demográfico, es decir, el envejecimiento de la población, el aumento de la diversidad étnica y cultural y los cambios en la estructura familiar. Cómo pasamos de estructuras de mamá, papá e hijos a personas del mismo sexo, integrando familias y adoptando niños. Cómo esto antes estaba prohibido y cómo fueron las leyes adecuándose a las sociedades e incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. La globalización económica, de esto vamos a hablar, cómo la globalización ha generado interconexiones económicas a escala mundial, lo que ha llevado a cambios en las relaciones laborales, el comercio internacional y la regulación financiera. Crisis sanitarias y emergencias globales como el COVID-19. De todos estos, van a seleccionar uno, el que más les haya llamado la atención. No, pues al igual y yo quiero conocer cómo el COVID-19 cambió todo y todas las consecuencias que hubo. No sé, el que ustedes quieran, o el avance de la tecnología de la información y la comunicación. Como antes, a fuerza tenías que hablar por teléfono y ahorita con el WhatsApp, hace mucho que no conocemos lo que es una llamada, ¿no? O sea, ustedes van a seleccionar uno y lo van a investigar, ¿ok? Van a investigar específicamente cómo ese cambio social ha afectado el sistema legal y las normas jurídicas en la sociedad. Para eso tienen que escribir un ensayo y se van a ir guiando por esto que les vamos pidiendo. Primero, una descripción del cambio social que ustedes seleccionaron. Segundo, una explicación de cómo ese cambio ha generado la necesidad de nuevas leyes o la modificación de las existentes, ¿no? ¿Qué normas cambiaron con el COVID-19? ¿Cómo se nos pedía que los establecimientos tuvieran cierto aforo de personas? Si tenía más, tenía que cerrar, tenía que pausar el ingreso a más personas. ¿Cómo se nos obligó a que teníamos que usar cubrebocas en espacios cerrados? O sea, todo eso lo tienen que ir plasmando y aquí estamos hablando de explicarlo de una forma breve, pero ojo,
O sea, sí que quede la raíz de este cambio. No se vayan a un renglón porque esto no va, insisto, es un ensayo. Posterior a eso, de que ya explicaron cómo ese cambio generó la necesidad de nuevas leyes o la modificación, van a analizar los desafíos que el cambio social presenta para la aplicación efectiva de las normas jurídicas. Ok, se modificó el aforo de las personas en los establecimientos cerrados. ¿Qué desafío va a presentar el que se aplique de forma efectiva esa norma? ¿Ok? Ustedes tienen que hacer ese análisis. Y después van a poner ejemplos específicos de legislación o jurisprudencia que reflejen la respuesta del sistema legal a ese cambio social. Por ejemplo, hubo para el COVID-19 leyes que normaron y más bien regularon el uso de los cubrebocas y si era cubrebocas tricapa o los KN95. Hubo normativas sobre el caso, ¿vale? Entonces me van a poner si es una jurisprudencia, si es una norma, si es un artículo, ahí lo copian y lo pegan, ¿ok? Necesitan utilizar fuentes confiables. Ojo, ChatGPT sí es una herramienta académica, pero la tienen que utilizar adecuadamente, ¿ok? No es ponerle, haz mi ensayo, es irle pidiendo información que ustedes tienen que validar. Si ChatGPT ya te dio la información, lo mínimo que puedes hacer es ponerla en el buscador y ver de dónde la retomó, ¿ok? Abrir esas páginas, ver que sean fuentes confiables. Imagínense que ChatGPT le entró el momento de quererles hacer algo y se fue a buenastareas.com o el Rincón del Vago. De hecho, por eso ChatGPT al final te dice, esta información puede tener errores, es necesario que la valides, ¿ok? Utilicen fuentes confiables, citen adecuadamente cualquier información. Cuando decimos citen es pongan de dónde obtuvieron eso, ¿ok? Si lo hicieron con inteligencia artificial, pónganlo. O sea, no es nada malo. Lo malo es que pongan de mi ronco pecho y ponemos el primer párrafo de su ensayo y lo encontramos en toda la web. Eso es lo que no está permitido, porque si no van a tener penalización en su calificación. Y bueno, suben su ensayo en el formato PDF, Word, el que les guste más, ponen su nombre, no tienen matrícula o no la conocen, entonces no se preocupen por eso, con su nombre, la asignatura y la fecha en la que lo están subiendo está muy bien. Y aquí les estamos colocando lo que son los videos para que ustedes los puedan ir retomando de una forma más rápida. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. Ninguna, muchas gracias. No, ninguno de momento. Gracias. Pues muchísimas gracias por estar en mi clase, por quedarse hasta esta hora. Perdón por los minutos que me excedí, pero bueno, ustedes lo vieron, la materia es muy vasta y no puedo suprimirlo más. Voy a tratar de que la siguiente clase nos vayamos un poquito más rápido todavía. Muchísimas gracias, descansen, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias igualmente. Buena semana.